Listo, entonces vamos a comenzar a hablar sobre el miedo en los niños. Primero, comencemos por entender qué es el miedo. Listo. El miedo es una emoción, así como la tristeza, como la alegría, como el amor, como la ira, como la frustración, como la tranquilidad. El miedo o el temor es una emoción. Y contrario a lo que nos han dicho, no es buena ni mala. Yo estoy convencida que si yo les pregunto a la mayoría de ustedes cómo catalogarían el miedo, ustedes me van a responder como una emoción mala, ¿cierto? Porque eso fue lo que nos dijeron desde que estábamos muy pequeños, que el miedo, la ira, la tristeza eran emociones malas que no teníamos que sentir. Incluso nos decían que si sentíamos miedo éramos muy cobardes y que los valientes eran los que no sentían miedo. Y crecimos con esa creencia, bajo ese paradigma, creyendo que las emociones unas son buenas y otras son malas. Claro, en ese momento las neurociencias, que son las ciencias que estudian el cerebro, digamos que no habían arrojado tanta información y tanto conocimiento científico como el que hoy tenemos. La psicología positiva y el mindfulness, que digamos que se enfocan en trabajar todo el tema de gestión de emociones, y la inteligencia emocional, aún digamos que no se conocían. Entonces, nuestros papás y nuestros abuelos nos criaron con todo el amor desde lo que sabían y desde lo que tenían. Gracias al cielo, hoy las neurociencias, la psicología positiva, el mindfulness, la atención plena, la inteligencia emocional nos vienen a decir, porque este no es un cuento que se está inventando Carolina Molina, esto es un cuento que ya hay muchos autores, muchos médicos, muchos investigadores, muchos científicos diciendo, las emociones no son buenas ni malas. Las emociones simplemente son y hacen parte de nosotros y las abrazamos, las aceptamos, porque si nos seguimos resistiendo a ellas, entonces no vamos a tener la posibilidad de gestionarlas. Nos dicen, las emociones no se controlan, no se oprimen, no se reprimen, no se opacan. Las emociones se gestionan y se viven sanamente, sin hacerle daño al otro ni a mí mismo, ¿sí? Entonces, bajo este paradigma del que voy a hablar hoy, vemos las emociones como buenas, son nuestras mejores amigas y siempre aparecen en nuestra vida con un propósito, es decir, ellas tienen una sombra, pero también tienen una luz, ¿sí? Todas tienen una luz y una sombra. El miedo, por ejemplo, digamos que la sombra del miedo es que nos lleva muchas veces a quedarnos inmóviles, nos paralizamos o nos lleva a atacar cuando estamos muy angustiados. Pero el miedo también tiene una luz y un propósito, y es que nos permite protegernos. O sea, si no sintiéramos esta emoción, el miedo, el temor, a lo mejor no estaríamos vivos como especie. El miedo o el temor se producen acá en nuestro cerebro, pero sobre todo aquí en este cerebro reptil. De acuerdo a la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, para que la busquen, el cerebro está dividido en tres partes. El cerebro reptiliano, que es el encargado de la supervivencia. Aquí es donde se produce el señor miedo o el señor temor. Este es el cerebro emocional, que digamos que ahí también se produce esta emoción, pero sobre todo nos lleva a actuar desde aquí. Y esta es la tercera parte, que dice que este es el cerebro superior, el neocórtex o la corteza prefrontal, que es como el cerebro inteligente, lo llamo yo, como el que es capaz de autorregularse, de controlar ese miedo cuando aparece y de gestionar esa emoción sana y positivamente. Esta parte del cerebro la tenemos desarrollada los adultos que tenemos más de 25 años. Los niños pequeñitos aún no tienen desarrollada esta parte del cerebro
que es la que es capaz de autorregularse, de decirle stop a ese miedo y de poder gestionarlo sana y positivamente. Los niños aún no la tienen desarrollada y se tarda en terminar su proceso de maduración aproximadamente hasta los 22, 25 años, ¿sí? Entonces, aquí se produce el miedo, ¿cierto? En el cerebro reptiliano. Resulta que cuando los niños o los adultos sentimos o pensamos algo que pueda ser amenazante para nosotros, esos miedos pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Entonces, en ese momento, nuestro sistema de alerta del cerebro empieza como a sonar como una ambulancia. ¡Woo, woo, woo, woo! Alerta. Y se activa esta partecita de acá, que es el cerebro reptiliano, que es el encargado de la supervivencia, de protegernos, ¿sí? Entonces, cuando estamos actuando desde aquí, desde el reptiliano, con miedo, podemos comportarnos de 3 formas: huir, atacar o paralizarnos o congelarnos. Esas son las 3 formas como nos comportamos nosotros y nuestros hijos cuando estamos parados desde aquí, desde este cerebro reptiliano, desde el miedo, ¿sí? Entonces, huir, correr, porque tengo que defenderme, porque o si no, entonces esa amenaza me va a tragar, me va a devorar y tengo que huir. O tengo que atacar para poder defenderme, o me quedo inmóvil, paralizado del susto. ¿Listo? Entonces es muy importante que sepamos que en esos momentos nuestros chiquiticos están atrapados por sus emociones. La amígdala y este cerebrito de acá los tiene atrapados, y como aún no tienen terminada de desarrollar esta parte del cerebro inteligente, somos nosotros como adultos quienes tenemos que ayudarles a corregularse, es decir, a tranquilizarse, a entender que el monstruo no es un monstruo real y que no les va a hacer daño, ayudarles a entender que la oscuridad realmente no es peligrosa, ¿sí? Ayudarles a entender que no es real que los vayamos a abandonar, ayudarles a entender que nosotros los aceptamos y los queremos como son, ayudarles a entender que el perro grande que están viendo no los va a atacar. Entonces, ayudarles a corregularse y darles y transmitirles esa seguridad de que con nosotros están bien, ¿sí? Están a salvo, porque recordemos que nosotros sí tenemos esta área desarrollada y nosotros, solamente que a veces las neuronas espejo nos hacen una jugada que pasa mucho cuando uno es mamá. Nosotros, las mamás y los papás, estamos muy sintonizados emocionalmente con nuestros hijos, sobre todo cuando están chiquitos, porque además sentimos esa necesidad de proteger a nuestra cría. Entonces pasa mucho que si no somos conscientes de esto, entonces cuando nuestro hijo entra en esa emoción de angustia o de temor, nosotros nos dejamos contagiar de esa emoción, las neuronas espejo como que nuestras leen la emoción de nuestro hijo, y entonces nosotros también nos llenamos de miedo y de pánico. ¿Y cómo creen que voy a reaccionar si yo me vengo aquí? Si me paso de aquí a aquí, porque me empanico o me dejo contagiar de esa emoción. No, pero ¿cómo así? No, pero ¿cómo así que tienes miedo por la oscuridad? Pero es que no seas gallina. Ay, claro, miren, él es gallina, le tiene miedo a la oscuridad. Mira a tu hermanito como es de valiente. ¿Sí? Entonces, o atacamos o agredimos. Recordemos que desde aquí podemos entonces correr, paralizarnos o atacar. Entonces aquí también podemos gritar porque nos ponemos de pronto nerviosos, ¿cierto? Pero que no está pasando nada, quédate tranquilo, ¿cómo así? Y el niño angustiado, y de pronto nosotros, sin saber que es una angustia o es un miedo que tiene detrás, con esta actitud de Coco atacando, pues más miedo le vamos a dar al pobre chiquito, que necesita es una figura protectora que en ese momento le diga: entiendo lo que estás sintiendo,
yo también a veces siento miedo, pero tranquilo que yo te voy a proteger y todo está bien. Listo. Entonces, eso era súper importante que lo conociéramos porque pasa con los niños y también pasa con nosotros los adultos. Y lo que pasa, familias, es que nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos sobre un tema que no conocemos, ¿sí? Entonces, no podemos enseñarles sobre inteligencia emocional o gestión de emociones si nosotros ni siquiera sabemos cómo gestionar nuestras propias emociones, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar como de los miedos más comunes por edades. Cuando el miedo lo sienten desde que nacen, porque acuérdense que el miedo es una emoción que va a estar con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Una mamá me escribía dentro de las preguntas que me hicieron y me decía que ella cómo hacía para que su hija no volviera a sentir miedo. Mamá, temo decirte que es imposible que tu hija no vuelva a sentir miedo y tú tampoco lo vas a dejar de sentir ni yo. De hecho, es saludable que tu hija sienta miedo porque solamente sintiendo miedo vas a poder ayudarle a desarrollar las habilidades para enfrentar ese miedo y para gestionarlo sanamente, ¿sí? Entonces, mamá, yo no te puedo ayudar o no te puedo dar la receta mágica para que no vuelvas a sentir miedo, pero sí te puedo contar hoy cómo puedes actuar, cómo te puedes comportar cuando tu chiquita esté sintiendo miedo o temor. ¿Cómo la puedes ayudar a vivir esa emoción, a gestionarla y a transitarla a la calma o a la tranquilidad? ¿Listo? Entonces vamos a hablar como de los miedos más comunes. Recordemos que en temas de desarrollo infantil a mí me parece un poquito delicado hablar de meses o de generalizar porque cada niño es un mundo diferente. ¿Listo? Pero vamos aquí a movernos como de forma general. Cuando son muy bebecitos, más o menos como hasta el añito, los miedos más comunes que pueden sentir son o a caerse, a ruidos fuertes, a ser abandonados, si escuchan de pronto algo que los impresiona, entonces inmediatamente tienen miedo. ¿Cómo nos damos cuenta que un bebecito tenga miedo? Porque empieza a llorar, aún no tiene palabras, entonces sencillamente empieza a llorar ante los extraños. Más o menos a los 9 meses empieza la ansiedad por separación, ¿sí? Y entonces empiezan a tener miedo de que su mamá no regrese, de que su mamá no vuelva, porque aún no tienen la permanencia de objeto, entonces no tienen la capacidad de saber que su mamá se va, pero que vuelve. Y entonces esos temores de los bebecitos los manifiestan llorando, ¿sí? Claro, a veces uno se confunde porque uno no sabe si es hambre, si es dolor, si es estrés o si es temor lo que están sintiendo. Pero quería contárselos para que sepan que los bebés también sienten miedo. Luego ya como de los del primer añito como a los 4 años, entonces ya empiezan a aparecer los miedos, por ejemplo, a animales grandes, a la oscuridad, a los monstruos, a los payasos. Discúlpenme si no las estoy leyendo, pero estoy aquí como desarrollando el tema para poder leer ahorita comentarios. ¿Listo? A los monstruos, a la oscuridad, a Papá Noel, a los muñecos que se ponen así, esos trajes gigantes. Yo me acuerdo que nosotros llevamos a nuestra hija a Disney pues porque creíamos que ella iba a ser súper feliz, casi de 2 años, de 1 año y medio, y ella era muerta del susto viendo a Mickey tan grande y para ella eso fue como, o sea, lo que para los papás era toda una fantasía, para ella era muy terrorífico. O sea, ¿por qué? Porque es normal que los niños pequeños sientan miedo ante cosas que les llaman como la atención. Es normal que sientan miedo en una tormenta, cuando suena un trueno. Es normal que sientan miedo ante los extraños. Los niños muchas veces pasan por maleducados o por malcriados, pero no siempre son maleducados ni malcriados. A veces es que sencillamente no confían en la gente que no conocen y es lo más normal. Entonces llega la tía abuela que vieron una vez hace 2 años que nacieron en el nacimiento
Y entonces la tía abuela pretende que el niño se deje cargar tranquilamente y que el niño le tenga confianza, y el niño pues sencillamente tiene miedo porque no la conoce. Y como es la mente de un niño que no distingue, digamos, que entre lo real y entre la fantasía, no sabe qué es la tía abuela, entonces el niño empieza a llorar, porque es la forma como manifiestan esa emoción del miedo. Y entonces ahí es cuando muchos adultos que no conocen esta información dicen: tan esquivo, lo estás malcriando, eso es por exceso de brazos, es que está muy apegado a ti, ay no, pero tan maleducado, tan tímido. No, sencillamente, señora, es que no confía en usted porque pues no la conoce, apenas la está empezando a conocer, ¿cierto? Ya digamos que después de los 4 años hay miedos que se mantienen. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad es muy frecuente en los niños, más o menos hasta los 9 años. Por eso quienes hacemos colecho nos salvamos de ese miedo, porque los papás, los niños que duermen en una habitación separada de sus papás, digamos que la pasan muy mal con ese miedo a la oscuridad. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer, ¿cierto? Aquí les estoy hablando a grandes rasgos como cuáles son los miedos más frecuentes. Empiezan también a aparecer ya cuando empiezan a crecer un poquito los miedos al rechazo, a no ser aceptados por los amiguitos, a no ser aceptados por los papás. Y yo quiero que dejemos algo acá muy claro: los miedos no solamente están relacionados con las arañas y con las tormentas y con las alturas. Los miedos más terribles y que más daño nos hacen al ser humano son los miedos relacionados con el miedo al fracaso, con el miedo a no ser capaz, con el miedo a no ser lo suficientemente bueno, con el miedo a no ser querido y aceptado. ¿Sí? Y estoy seguro que ustedes como adultos y yo como adulta, esos miedos los hemos sentido. Y no solamente una vez, sino que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y son miedos que se cultivan en la crianza, en la primera infancia, ¿sí? Por eso es que es tan importante la aceptación incondicional con nuestros hijos, el respeto, poderles transmitir esa confianza que necesitan, porque nosotros de adultos crecemos con esos miedos de no ser lo suficientemente buenos, de no ser capaces. Miedo a la pérdida, por ejemplo, del dinero, miedo a la muerte, que ese sí es un miedo completamente normal, pues entonces los niños, digamos que esos miedos los empiezan a experimentar más o menos como después del primer septenio, después de los 9 años. Ahí empiezan ya a aparecer estos miedos que son un poco más de adultos y se empiezan a desarrollar, y aquí estamos. Miedo a que mi hijo le pase algo, miedo a que mi hijo en el futuro no sea una buena persona, miedo a que lo esté malcriando, miedo a que yo no sea la mamá que mi hijo necesita, miedo a que no voy a ser capaz de criar estos 3 hijos, miedo. Entonces el miedo hace parte de los seres humanos, ¿sí? Que eso es muy importante, se me cayó por aquí la emoción de miedo, que eso es muy importante que lo sepamos, porque a veces creemos que los únicos que sienten miedo son los niños. Solamente que los niños, digamos que los manifiestan de forma diferente. Y de hecho, yo que tuve oportunidad de hacer clínica infantil 10 años, trabajar con papás desde la consulta privada, me daba cuenta que detrás de esos miedos aparentes que los niños tenían, por ejemplo, que detrás del miedo a la oscuridad era el miedo a no ser aceptado por la mamá, que detrás del miedo a los monstruos estaba una historia de abuso con un primo que abusó en algún momento de ese niño, que detrás del miedo a los perros estaba el miedo a sentir que se iba a quedar solo. Es decir, los niños pequeñitos, como no tienen aún la capacidad, digamos, de verbalizarle a uno: doctora, es que yo estoy aquí porque es que mi mamá es muy ausente y yo siento miedo de que me vaya a abandonar. No, ellos tienen que poner ese miedo en algo, ¿sí? Y por lo general lo ponen en esos miedos que son los que estamos nombrando. Entonces, si sus hijos chiquitos sienten miedo o tienen temores
frescas, no se angustien, son normales dentro de la infancia. Ahora, antes de contarles el cómo acompañar, es muy importante y yo tengo la responsabilidad como profesional de la salud de decir, si un miedo en un niño o una fobia en un niño llega a incrementarse y se empieza a agudizar y se mantiene y empieza a afectar las relaciones sociales del niño, empieza a afectar el sueño del niño, empieza a afectar la comida del niño, la alimentación, empieza a afectar las relaciones sociales del niño con sus pares y con su familia, hay que ponerle cuidado, familias, porque es posible que eso que empezó siendo solamente un miedo se convierta en un trastorno de ansiedad infantil, ¿sí? Que se diagnostica después de los 4 años o que se convierta en una fobia específica infantil. Pero eso no lo diagnostica ni la bloguera ni la vecina, eso lo diagnostica un psicólogo especialista en clínica o un neuropsicólogo, ¿sí? O un pediatra. Entonces, si ustedes ven que sus hijitos, digamos que ya están teniendo unos miedos demasiado fuertes, que se mantienen en el tiempo, que perduran, que no los están dejando como vivir tranquilos, por así decirlo, pues yo sí les recomiendo que busquen apoyo profesional para que les hagan una valoración y ustedes descarten que esto no sea un trastorno de ansiedad infantil, ¿sí? También revisen si ustedes cómo están gestionando sus miedos y sus emociones, sus ansiedades, porque recordemos que estamos conectados a nivel emocional, hay una fusión emocional muy grande y muchas veces yo veo en el otro lo que hay en mí y muchas veces yo le transmito a mi hijo los miedos que de pronto yo no estoy siendo capaz de gestionar, que me estoy tragando, que me estoy reprimiendo, que estoy llevando al baúl, ¿sí? Entonces los empiezo a proyectar en mi hijo. Entonces ahí de pronto no solamente mi hijo es el que necesita apoyo, sino de pronto yo también necesito una persona que me ayude a gestionar y a procesar mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades, que vuelvo y les digo, todos las tenemos, ni siquiera los psicólogos nos salvamos de eso. Y pues gracias a Dios los tenemos, porque gracias a ese miedo de que yo sienta a veces que no soy capaz, o ese miedo al fracaso, gracias a ese miedo yo me pongo las pilas a todo motor, a crear cursos nuevos y a demostrarme a mí misma que yo sí sé, que yo sí puedo, que yo sí soy capaz, porque la lucha finalmente es conmigo todo el tiempo, la competencia no está afuera, es conmigo, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, gracias a esos miedos yo puedo superarme y avanzar, ¿sí? Gracias al miedo, por ejemplo, que en ocasiones puedas sentir de sentir que no te gustas o que ya tu esposo no te quiere o que no te está gustando la imagen que estás viendo en el espejo. Gracias a ese miedo o a eso que estás viviendo te motivas a meterte al gimnasio, a verte bonita, a volverte a arreglar a pesar de que seas mamá, a maquillarte, a empezar a volver a creer en ti. Entonces los miedos son como una chispita también, son como un motor que nos ayuda a avanzar. Ahora, entonces, ¿cómo podemos acompañar los miedos puntualmente con los niños? Regálenme un segundito, por favor. Entonces, lo primero es validarle los miedos a los niños. Recordemos, nada de minimizarlos ni de ridiculizar sus miedos. Para ellos son reales. ¿Cómo así que monstruos? Eso no existe. Pero ¿cómo se le ocurre que monstruos? Claro, en la mente del niño el monstruo sí existe, porque es que el niño no diferencia aún entre la fantasía y entre la realidad, ¿cierto? Entonces yo entiendo mi corazón que puedas estar sintiendo miedo porque estás creyendo que estás viendo un monstruo en las noches. Validar tiene que ver también con ponerme en su lugar, con empatizar, me pongo en tu lugar. Imagínate mi corazón que cuando yo era chiquita, yo también a veces sentía miedo por la noche. ¿Y cómo te parece que imagínate que una vez yo pensé que eso era un monstruo y mi mamá me prendió la luz y cuando me prendió la luz me di cuenta que era una camisa colgada y yo creía que esa camisa
que estaba proyectando la sombra era un monstruo. Imagínate. ¿Y cómo te parece que mi mamá me compró una lamparita? Entonces yo por las noches dormía con la lamparita y me sentía mucho mejor. Entonces, validar el miedo es entender que es un miedo válido para ese niño. Yo entiendo que estés sintiendo eso. Acordémonos que sentir miedo no está mal. Porque si seguimos con la creencia, con el paradigma de que sentir emociones, que algunas emociones no se pueden sentir, entonces vamos a seguir alejándolos del miedo, ¿cierto? Entonces, validar el miedo. Está bien, te valido tu miedo. Siguiente paso, lo ayudo a corregularse. ¿Qué quiere decir eso? Como nuestro chiquito, hablamos ahorita, que está aquí cuando siente ese miedo desde su cerebro reptiliano, desde su cerebro emocional, entonces seguramente está paralizadito o le dio por huir y esconderse por allá detrás de la sillita o le dio por gritar y por atacar. No sabemos cómo vaya a reaccionar el niño. Entonces nosotros como adultos tenemos que ayudarles a tranquilizarlos para que pasen de aquí a aquí, a este cerebro inteligente, que acuérdense que está en proceso de desarrollo. Entonces nosotros, como dice Daniel Siegel, tenemos que prestarles nuestro cerebro superior, es decir, tenemos que prestarles esta capacidad de gestionar las emociones, de autorregularnos, porque ellos aún no son capaces de hacerlo solitos. Entonces ahí empezamos a respirar profundo con ellos, les damos un abrazo, el contacto físico inmediatamente los trae aquí, se sienten seguros, protegidos, empezamos a decirles unas palabras que les generen protección, que les generen la sensación de protección y de seguridad. Mi corazón, estoy aquí contigo, cuentas conmigo, todo va a estar bien, yo estoy aquí para protegerte. O una oración, entonces vamos a orar, a pedirle a Diosito que nos haga sentirnos mejor. Les ayudamos a corregularse. Ojo con esto, porque una vez me llegó una mamá que ella, con muy buenas intenciones, quería enfrentar el niño al miedo directamente, a un niño de 3 añitos. Y entonces lo que hizo fue dejarlo en el cuarto oscuro durante toda la noche para que el niño se enfrentara al miedo, porque ella había leído que los psicólogos enfrentábamos a los miedos a las personas, claro, familias, eso es una terapia cognitivo-conductual para las fobias, pero eso lo hace un profesional y con los adultos, ¿sí? Un niño pequeño no se puede exponer solito a su miedo, porque imagínense qué va a pasar con ese cerebrito. O sea, se va a quedar aquí, va a empezar a producir cortisol, va a empezar a estresarse, a angustiarse, y no va a salir fácilmente de ahí. Entonces es el adulto, es el papá, el abuelito el que le ayuda al niño a sentirse tranquilo, aquí estoy, ¿sí? Ya después de que el niño está regulado, ya después de que el niño está tranquilo, entonces vamos a tratar de encontrar soluciones. A ver, mi corazón, si lo que te está angustiando durante las noches es la oscuridad, entonces, ¿qué se te ocurre que podamos hacer? Si el niño ya es grande, nos puede ayudar en la creación de soluciones. Si el niño es pequeño, nosotros vamos a tener que ponerle las soluciones sobre la mesa. A ver, quizá podríamos dejar la luz del baño prendida, podrías pasarte para mi cama mientras tanto y luego yo vuelvo y te paso, yo podría venir y pasarme aquí contigo mientras que te duermes, podríamos comprar un muñequito que alumbre, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, si el miedo es a los animales, si es a los perritos, vamos a mirar ese perrito desde aquí. ¿Qué te parece si mañana entonces le compramos un huesito al perrito de la tía Patty y vamos y le llevamos el huesito? No te preocupes que tú no se lo vas a tener que entregar. Tú vas a ver cómo yo voy a coger el huesito y se lo voy a entregar al perrito. Y te vas a dar cuenta que no pasa nada. ¿O qué te parece si empezamos a ver películas donde esté este animalito que no te gusta tanto, las ves conmigo? O sea, empezar a encontrar soluciones posibles como para que ellos empiecen a gestionar ese miedo. Caro, y entonces ya con eso no van a volver a sentir miedo. No.
Claro que no, porque son seres humanos y van a seguir sintiendo miedo. Hoy lo sienten por la oscuridad, mañana lo van a sentir por miedo al rechazo de los amigos, pasado mañana lo van a sentir porque su novia les dijo que no quería más estar con ellos. En la adolescencia lo van a sentir ante un examen porque sienten que no son capaces y que están siendo señalados o calificados o juzgados. Es decir, no hay que tratar como de quitarles a los hijos el miedo o de pretender que no sientan miedo. Hay que tratar de acompañarlos en esos momentos que sienten miedo y ayudarlos a encontrar habilidades, a desarrollar habilidades que aún no tienen, a encontrar soluciones que les permitan poder gestionar ese miedo. Bueno, entonces recuerda, la próxima vez, en vez de esconderte de pronto allá detrás de la sillita que yo vi que te escondiste porque tenías mucho susto, ¿qué tal si respiras? ¿Qué tal si en ese momento, en vez de esconderte, entonces empiezas y hacemos entonces una respiración? Yo te voy a empezar a enseñar diferentes respiraciones. ¿Qué tal si en ese momento te acuerdas de Diosito? ¿Qué tal si en ese momento me llamas? Me puedes llamar, yo estoy aquí. O llamas a la abuelita. Abuelita, ven, ¿sí? Entonces ustedes se estarán preguntando, pero el niño va a quedar dependiente de nosotros pues de por vida y nosotros no vamos a estar siempre ahí para que él gestione sus emociones. Papás, en la primera infancia y en los primeros años de vida, el niño necesita que estemos ahí para ayudarle a corregularse y para que desarrolle esas habilidades con las que aún no cuenta. Confíen que si ustedes hacen eso en los primeros años de vida, sus hijos ya no los van a necesitar después. ¿Y van a no sentir miedo, Caro? No, van a seguir sintiendo miedo, pero van a contar con herramientas. Díganme si se va aquí la comunicación, porque a veces cuando toco esto se va. Pero van a contar con herramientas para gestionar ese miedo. ¿Qué hago yo cuando siento miedo? Cuando siento temor. No sé, pongamos un ejemplo que no es real. Tengo un familiar muy enfermo de COVID, entonces estoy teniendo miedo a la muerte y a la pérdida. En ese momento que yo tengo miedo, lo primero que yo hago, no siempre me funciona porque a veces el miedo me lleva o a atacar o a huir o a paralizarme. Yo también soy humana, pero cuando digamos que no me dejo llevar por esas reacciones automáticas, yo lo que hago en ese momento es que me voy para mi espacio de la calma, empiezo a identificar qué estoy pensando. Entonces empiezo a darme cuenta que estoy pensando, se va a morir, y entonces qué va a pasar conmigo, y entonces qué va a hacer, y me doy cuenta que estoy empezando a pensar en futuro, ¿cierto? Entonces en ese momento yo cierro mis ojos y trato de empezar a meditar, como empezar a respirar profundo, a calmarme, saco mis aceiticos, me hago un masajito por aquí, empiezo a orar porque a mí la oración me produce tranquilidad. Ahora, de pronto a ustedes les da tranquilidad otra cosa. Algo que también funciona con los niños y que no lo dije ahorita, es pedirles que hablen de lo que sienten o que pinten. Los niños a veces no pueden verbalizar las emociones tan fácilmente, entonces pedirles que pinten, porque a mí, por ejemplo, también me sirve pintar o ponerme a escribir. Entonces en esos momentos a mí ponerme a escribir lo que siento me funciona. Ponerme a pintar como que me hace pensar en otra cosa y me relaja. Es que ustedes vayan encontrando qué herramientas les producen a sus hijos tranquilidad o qué herramientas les ayudan a sentirse en calma, qué herramientas les ayudan a gestionar sus emociones y a ustedes también para que puedan, digamos que, gestionar ese miedo y dejar de escucharlo. No sé si se vieron Luca. Silencio, Bruno. Le enseñé a Macarena, después de que nos vimos esa película, que cuando sintiera miedo, y yo también lo he estado diciendo últimamente, entonces que ella dijera y verbalizara, así como el protagonista de Luca, silencio, Bruno. Y esa es como la invitación también que les quiero hacer a ustedes cuando aparezcan esos miedos. Silencio, Bruno. Identificar qué estás pensando, por qué estás pensando eso, de dónde viene eso. ¿Lo aprendiste en tu casa? ¿Es algo que te decía tu mamá? ¿Es una creencia que te está limitando y que hay que empezar a trabajar? Llévala al papel. La escritura terapéutica funciona muy bien. Empieza a trabajar en herramientas que te den calma y que te permitan tranquilizarte para poder finalmente gestionar esa emoción
y encontrar la luz, ¿cierto? Porque recuerden que esta no es una emoción mala, se ve muy mala y se ve muy fea, pero es una emoción que está ahí para ayudarnos a sobrevivir y para ayudarnos a protegernos. ¿Listo? Ahora sí, voy a responder algunas preguntas. ¿Listo? Voy a mirar como por acá, a ver si tengo preguntas de personas que están como más arriba. Esta luz está súper caliente, estoy sudando. A ver, regálenme un segundito. Dice Alexandra. Hola Caro, mi hija de 3 años dice: mami, no quiero que te mueras. Ay, ese es un temor muy frecuente que no lo mencioné tampoco. Es un temor muy frecuente de los niños pequeños y de los adultos y de todos, el temor a la muerte, el miedo a la muerte, y es un miedo supernatural porque, o sea, si existe la vida, existe la muerte. En esos momentos, Alexa, le validas la emoción: mi amor, yo entiendo que sientas tristeza o que sientas miedo de pensar que yo me voy a morir. Yo también, cuando siento que de pronto se va a morir mi mamá, yo también siento un poquito de miedo. Pero ¿sabes qué? Mira, estoy aquí contigo, tengo vida, hoy estoy aliviada, estoy bien. Ven, vamos a tratar de tranquilizarnos un ratico, como para que te sientas mejor. ¿Quieres que pintemos ese miedo que tienes de que mamá se muera? Ven, si quieres, y pintamos, dejas que la niña haga su pintura, vamos a darnos un abrazo. Seguramente también hay que hablarles de la muerte, depende de la edad, ¿cierto? Recordemos que no siempre podemos hablarle a los niños pequeños como lo haríamos con un niño de 8 o 9 años, porque la capacidad cognitiva es diferente, o sea, entienden las cosas de forma diferente. Pero en ese momento sencillamente es contenerla, es validarle ese miedo y contenerla y agradecer por la vida, que es finalmente lo que tienes en este momento. No quiero que te vuelvas viejita. Sí, Macarena también me dice a mí: no quiero que te vuelvas viejita. Y ¿sabes yo qué le digo? Mi amor, yo entiendo ese miedo que tú estás sintiendo. Yo también siento miedo de que mi mamá se vuelva viejita, pero ¿sabes qué? Ser viejita, mi amor, es parte del ciclo de la vida. Lo mismo también le digo con la muerte. Ser viejita es parte del ciclo de la vida. Seguramente me voy a ver bonita con canas, las arruguitas van saliendo, todos vamos a ser viejitos, mi corazón. También como que transmitirles esa seguridad, para que ellos puedan verlo como algo natural, porque finalmente la vejez y la muerte es algo súper natural, pues que a todos nos va a llegar, ¿cierto? Dios los bendiga, cuídense mucho. Hoy no nos dio tiempo de meditación, pero les prometo que la otra semana hacemos meditación. Feliz noche. Chao.